se cogía un baño de la casa y en las noches se volvía cuarto oscuro. Llegó una Pentax 1000, empezaron a llegar, creo que la Pentax 1000 que fue, y valía la astronómica cifra de 10.500 o 10.800 pesos. O tenía un cierto prestigio, la gente tenía una cierta necesidad de la fotografía. Seguía con la biología, pero me fui volviendo fotógrafo. Y en ese momento estaba llegando la fotografía digital como al común. Señores, bienvenidos de nuevo a Parlagrafía. Vamos con la segunda parte de la parla que tuvimos con el señor Oscar Botero de la Fundación y Museo Vistas. Nos contó los diferentes formatos, cómo era antes llevar todo ese montón de equipos de un lugar para otro, la importancia y la relevancia que tenía la fotografía a nivel no solo estético, sino también industrial y demás aplicaciones. Entonces, muy pendientes para que disfruten esta charla. Bueno, yo también trabajé en una época para empresas públicas, yendo a estas grandes Los proyectos pues de a infraestructura. estos grandes proyectos. Entonces ellos necesitaban para los informes de balance y para el registro necesitaban. Entonces uno listo, iba a tomar la foto y lo recogió en un carro de empresas públicas y si uno para sacar los 3 o 4 días tomaba fotos. Wow. Y volvía. Entonces tenía que llevarse 2 cámaras de estas. Bueno, no, con empresas públicas generalmente se uno con la 120. Entonces con la 120 tenía una ventaja sobre la 35. Que la de 120, además, pues por lo menos esta mamilla, además de poder cambiar el lente, que se le podía cambiar para ponerle, digamos, los ojos, que también eran lentes de óptica fija, Sí. desde gran angulares a macros o a la retrato, se le puede cambiar el respaldo, o sea, un rollo. ¿Sí? Ah, ok. ¿Sí? Entonces puedes tener diferente, pues blanco y negro, color o así. Entonces, uno andaba con diferentes respaldos, porque, digamos, empresas públicas necesitaba de su maquinaria o de su proyecto, necesitaba diapositiva, que era lo usual para publicaciones, y blanco y negro. Wow. Entonces uno andaba con 2 o 3 respaldos para, para poder, digamos, cumplir con ese cometido. Y por ejemplo aquí vemos que la forma de utilizar la cámara este de 120 es, o sea, vos tenés la cámara como a la altura de la cintura y miras, o sea, es diferente que tener el Sí, visor de la 35, ¿cierto? sí, sí. Así. Y la imagen que ves ahí, sí, no sé bien, pero creo que está volteada respecto a lo que ves, vos ves, pues con el ojo desnudo, ¿cierto? En esta se ve volteada de izquierda a derecha. Ah, Eso no ok. tiene o sea, no se ve patas arriba, pero cuando tú te mueves a la izquierda, las cosas acá se mueven a la derecha. Ok. Entonces, igual hay que aprender a hacer ese movimiento. Entonces, ¿cuál era como la definitiva? Que con estas cámaras, digamos, puedes hacer una foto que necesita ampliar menos y podría hacer mejores ampliaciones Sí. con menos grano y con menos, pero son cámaras más lentas. O sea, ¿Aló? ¿Aló, Oscar, me escuchas? una cámara, no. ¿Aló? Ahora sí me escuchas. ¿Nos cortamos o no? No, estamos bien, sino que se paró ahí un par de segundos. Ah, listo. Entonces, si era deportes, la gente de deportes usaba era cámaras de 35, Ok, porque tenía teles más grandes, mucho más luminosos y muy fáciles de mover, o sea, mucho más fáciles de manejar. sí. Entonces, con estas uno era para un tipo de fotografía, digamos, un poco más estática y más tranquila. ¿Sí? Pero se usaba mucho para retrato, para fotografía en empresas, pues para maquinarias y esto. Sí, porque daba un resultado final mejor. Entonces era la típica fotografía que salía, por ejemplo, en una valla publicitaria o algo así, pues como un gran formato, sería hecha con una de 120.
Sí, o la que usaban para los informes de, pues, o para una revista o para un periódico, para afiches o para cualquier cosa, prefería esta en términos generales. Pero la de 35 a veces suplía eso. Entiendo, bueno. Y las otras dos que tenés ahí que ya Ah, son bueno, cámaras de esta- placa, si no estoy mal. estas son de plata, mi hermano. Estas de plata, pero con estas yo nunca trabajé. Digamos, este es el equipo con el que yo trabajaba en los años 80 y 90. ¿Sí? Súper. Esta era el otro formato. Este ya era un formato, digamos, súper refinado, que no creo que en esa, pues no sé, pero no, pues me atrevo a decir que en Medellín en esa época pueden haber 15 cámaras de esas. No creo Wow. que muchas más. ¿Sí? Porque era una cámara más costosa, mucho más complicada de manejar, que había mucho menos mercado. Esa cámara, entonces, si el de 35 es de este tamaño, que veíamos el de este es esta, el de esta es este tamaño. ¿Sí? Wow. Entonces, como decíamos, a mayor tamaño, mejor calidad final, aunque, pues digamos, todo eso es rebatible, pero digamos, si para ciertas cosas, digamos, si uno iba a tomar un cuadro en el Museo de Antioquia o en una galería o algo y lo querían ampliar, lo ideal era hacerla con esto. Sí, Ah, ok. obviamente, si era un jugador de fútbol brincando, pues tenías que hacerlo con una de 35. Claro. Una no te iban a pedir la misma calidad y con esta no hubieras podido. O sea, esta cámara no se... Y esta es un poco compleja de usar en la mano. O sea, uno es Claro. capaz de manejar, incluso todavía a mi edad soy capaz de manejarla, pero esto termina cansándolo uno a la media hora o una hora. Sí, claro, y más que tenés que llevar los otros lentes y rollos y... Exacto, exactamente. Esta es mucho más compleja, pero es, digamos, como, esto es una cámara de banco óptico que llaman, y permite, digamos, hacer mucho movimiento. Yo la saco de acá. Esta no se puede usar sin el trípode. O sea, no hay forma de usarla a la mano. Claro. ¿Sí? Pero te permite hacer, escualizar la cámara, hacer un poco de movimientos del producto para hacer fotografía de producto y es son muy importantes, son básicos. De hecho, esta cámara, aunque parezca raro, todavía la siguen usando. Y a esta cámara se le consigue respaldo digital. ¿Sí? Wow. Y para cierto tipo de fotografía todavía son cámaras totalmente funcionales. ¿Sí? Aunque Y por parezca... ejemplo, en esa cámara el concepto de un lente, de un objetivo, o cómo funciona, pues porque yo veo que ahí tú puedes variar como la distancia de, como del lente a la película, pues, o lo que sería un Exacto, sensor. digamos. Este es un sistema, digamos, como el sistema básico de la cámara existe, una cámara fotográfica. Porque ¿qué es el lente y donde va la película, o donde uno mira que después va a ir la película. El Sí. resto no tiene nada, el resto es un hueco. Ok. No hay nada. ¿Sí? Pero eso permite, es un pequeño monstruo. Sí, es que son mecanismos súper básicos, pero pues, Esto es suizo, por ejemplo, son cámaras de altísima calidad y los lentes son también muy... Y igual valían mucho más que estos, ¿sí? Y había menos mercado, digamos, para usarlas, pero también entonces esto permite hacer movimientos como estos, ¿sí? ah, ok, entiendo. Que te van a permitir, digamos, jugar con la perspectiva o aumentarla o contrarrestarla. Digamos, cuando uno toma
una fotografía con una cámara normal a un edificio, tienes que levantar, inclinarte hacia atrás y quedar con perspectiva. A eso nos acostumbramos. Sí. Pero en una época o para cierto tipo de cosas no les gusta esa perspectiva. Con una cámara de estas, uno puede tomar la fotografía sin que la perspectiva se deteriore. Sí, o sea, que se conserven las líneas Sí. aunque estés abajo. Wow. Y Entonces, esta, sí, entonces, por ejemplo, ¿lo utilizabas para qué tipos de trabajos? Como, pues lo que dices ahorita, como hacer una fotografía de un cuadro, como, hacer fotografías de cuadros, hacer fotografías de productos que iban a ser publicadas en afiches o en revistas. Eh, Entonces, el aprender a manejar una cámara de estas es bastante complejo porque tiene muchos movimientos, muchas posibilidades, digamos, para poderle sacarla. Entonces los lentes igual, se le cambia el lente. Igual había que tener, digamos, la misma, digamos, la misma función, tener distintos lentes para eso. Una vez uno enfocaba, digamos, enfocaba no, enfoco, pues esta cámara puede funcionar. Entonces ya, esta no utiliza rollo, esta utiliza lo que se llama película de placa, y es ok. esta. Entonces, que viene generalmente en estas cajas. Entonces, para esto uno tenía que entrar al cuarto oscuro, abrir esto en la total oscuridad. Esto tiene una pequeña muesca acá, en uno de los lados, lo que se alcance a ver. Esta muesca le determina uno dos cosas. Una, la posición para coger la película, que después la debe meter acá. O sea, este es el portaplacas de esa cámara. Uno abre esto en el cuarto oscuro, hace esto. Entonces, por cada foto te tocaba ir al cuarto oscuro, meter la película, acomodarla en el portaplacas y ahí sí. No tan grave, pero parecido. O sea, tienes que andar con tantas placas. O sea, esto tiene lado y lado. Ok. Yo cuando estoy por ahí en talleres, en esto le digo a la gente, muéstreme su celular, cuántas fotos le caben. Y dice, no, no sé, pero ¿cuántas? No, pues 2000 o 3000. ¿Y cuál es el tamaño de la tarjeta? No, pues me dicen así, y bueno, la de esta cámara, la tarjeta es esta, le cabe una foto por este lado y una por este. ¿Sí? Claro, increíble. Entonces, uno tenía que cargar eh, tantos de estos como fotos quisiera tomar. ¿Sí? Igual, estábamos en un mundo muy distinto. Sí, todo era O mucho sea, más lento. si yo salgo, hace pues 2 o 3 años no salgo, pero cuando salía a un desfile silleteros, en 6 o 8 horas me tomaba 2000 o 3000 fotos. Claro. ¿Sí? En esta época uno en una tarde se tomaba 15 o 20 fotos, pero no eran los tamaños astronómicos de cantidades de fotos de ahora. Entonces, uno ya, si ya todo está listo para tomarse la foto, o sea, con esta cámara no se puede tomar a nada que esté en movimiento, Ok. porque vos te demoras mínimo, pues, 5 minutos tomando la foto, siendo extremadamente rápido, Ok. porque tienes que cuadrar, enfocar acá, que la cosa esté, y ya cuando todo está listo, si es una persona, uno le dice, quieto, estático, y entra este portaplacas, entra a reemplazar donde está este vidrio esmerilado, que era donde uno estaba viendo, Sí. va a estar la película. Y tira este protector, toma la fotografía, lo vuelve a poner
ya tomó la foto, ¿sí? Ok. Y ya tienes que ir al cuarto oscuro. También a veces, digamos, si lo que a mí nunca me tocó, porque yo tenía varias cosas de estas, tenía como 20 o 30, o todavía tengo, pero difícilmente uno tomaba más fotos que eso. También podía andar con unos chalecos light, donde puede cambiar, ¿no? Esos cuartos oscuros portátiles que llaman los chalecos, entonces uno Ah, andaba ok. y podía cambiar. Pero de todas maneras era un riesgo porque manipular esto, ponerlo en una caja y todo no era lo mejor. Lo mejor era por regresar uno con ellos y en el cuarto oscuro sacarlos y revelarlos. Y pero entonces, esta es la típica cámara que muestran en las películas que tiene como un trapito Exactamente, encima sí. que... Esto hay que tener el trapito este encima porque uno tiene que mirar sobre este vidrio esmerilado. Ah, ok. Entonces, si hay luz, pues no alcanzas a ver nada. Entonces, el trapo lo que te da es una sombra para poder ver bien. Y la velocidad de obturación, cómo se cuadra o cómo es? No, en el lente. O sea, estos lentes son, digamos, relativamente modernos. Tienen, este tiene desde un 500 hasta un segundo de velocidad B. Oh, Entonces, ok. no tenías gran problema, digamos, en ese sentido. También a medida que va subiendo uno de tamaño, los lentes se van volviendo más pesados, más grandes y menos abiertos. Ok. Digamos, lo común en estos 35, los lentes, el que venía con la cámara de 50, era como un diafragma 1.8 o 1.4. Incluso había unos todavía más abiertos, pero eran los comunes. En estas de 6.7, estas son 3.5 o F4, ¿sí? Wow, sí. El más abierto, ¿sí? Sí, siempre Y cambia. en estas difícilmente consigue el más abierto de 5.6, ¿sí? Mm. Eso también necesitas más luz, pero pues en esta no es el gran inconveniente que no sea muy luminoso, porque aquí siempre tienes que tener, aquí siempre tienes que tener, siempre tienes que tener trípode, o sea que Ujú. eso no sería muy importante. Bueno, Oscar, o sea, vos creciste y te desarrollaste como fotógrafo en esta época de película análoga. Además, cómo viviste la llegada de la fotografía digital? O sea, cuando viste, no sé, esa revista o cómo fue, como ese, uy, o cómo fue ese No, acontecimiento para vos? para mí fue muy emocionante y no fue traumático. Yo creo que por varias razones. Una, porque a mí me gustaba el video, o sea, yo hice Super 8, que era un tipo de película, digamos, para aficionados. Entonces, Sí, en los 70, en los 80, hice algunas peliculitas de Super 8. Entonces, me gustaba el cine. Y cuando empezó a llegar los videos, digamos, de aficionados, pero que ya se podían hacer ciertas cosas. sí. Digamos, las cámaras de video eran cámaras imposibles de tener, como que tú me dijeras que tú tienes una tractomula en tu casa Sí. para sacarla los fines de semana, no, eso no pasa. ¿Sí? Eran cámaras muy, muy costosas que no podían tener sino las productoras de televisión, y productoras de televisión en esa época en Medellín había tres. Estaba Teleantioquia, y dos o tres, digamos, que hacían videos para empresas. Sí. Las cámaras eran sumamente costosas, o sea, no había forma de que, digamos, una persona encarretada como uno que quería hacer, era como peliculitas, pudiera hacer a ellos. Pero empezaron a llegar las cámaras para aficionados, pues para las casas, y empezaron a llegar cámaras de un nivel superior, con Wow. las cuales ya se podían hacer peliculitas. Sí, Sí. o sea, técnicamente ya no eran tan malos, por decir algo. Entonces, a mí me encantó eso y con amigos empezamos a hacer películas, sí, documentales y cosas. Y hubo un quiebre, el Mundial de Fútbol en Estados Unidos fue en el 92 o en el 94. Creo que es 94, pero no estoy seguro. 94, Sí. sí.
Entonces, en el 92 o 93, yo me gradué Ok. de biología, que pensé que nunca lo iba a hacer, y por una circunstancia ahí que me dio una posibilidad de hacer una tesis que tenía mucho que ver con fotografía, me terminé graduando. Y me fui para Estados Unidos a vivir un año. Sí. Sí. O sea, no me fui a vivir a Estados Unidos ni a trabajar, no. Me fui a estarme un año, Ok. sí, como de año sabático. Y en ese momento estaba llegando la fotografía digital como al común. La Wow. fotografía digital creo que es de los años 40 o 50, pero lo mismo, digamos, como lo mismo que con esto. O sea, la fotografía digital yo ya sabía que venía o que existía, pero como cuando le dicen a uno que el hombre fue a la luna. El hombre fue a la luna, sí, el hombre sí, pero yo voy a ir cuando no voy a ir. Sí. Sí, sí, porque eso necesitaba cámaras muy costosas, computadores muy elaborados, pero también se dio una circunstancia de que un hermano mío en Bogotá tenía una empresa donde hacía juguetes didácticos Ok. y él realmente siempre ha sido visionario y él se dio cuenta de lo que venía de los computadores, de que los computadores iban a ser también una especie de diversión, ¿sí? Y que el computador podía enseñarle, digamos, a los niños ciertas cosas. Entonces ellos se metieron en una cosa que en esa época, no sé si todavía existe, se llama software educativo. Es mi hermano Héctor, uno de los mayores. Entonces ellos se metieron con los computadores y empezaron a hacer este software. Entonces yo empecé a tener cierto contacto con ellos, no mucho, pero cuando yo me fui a Estados Unidos, ellos ya estaban haciendo el software educativo y tenían un disquete, no creo que nadie sepa que era un disquete, pero era, digamos, como la USB de la época, Sí, claro. era un cuadrito en el que se podía transportar 1.4 megabytes, ¿sí? Eso era de. Entonces ellos vendían esos disquetes con el software. Entonces el papá metía el disquete en el computador y el niño veía la A y tenía que poner la A y el computador le decía A. Sí, entonces Wow. las vocales estaban ahí. Sí. Eso era una cosa revolucionaria y funcionaba y Qué eso. Y neta. se veía que iban a haber juegos e iban a haber cosas. Pero en el disquete no cabían sino las vocales, ya no cabía el abecedario. Y en ese momento aparecieron los CDs. El Sí. CD ya permitía, en un CD cabían como 400 disquetes. O sea, la información que Sí, sí. uno tenía en un CD era 400, era una cosa asombrosa, era una cosa revolucionaria, porque ya podías transportar, podías enviarle a alguien no solo las 5 letras, o dice que caben 300 páginas de Word, en un CD podías meter, no sé, 30 minutos de video, o sea, 500 fotos, ya era una cosa donde podías transportar más. Y yo ya estaba en Estados Unidos y mi hermano me encargó, me dijo, averigüese dónde es que venden los CDs y en ese momento también se dio un quiebre en el que los aparatos en el que se grababan esos CD dejaron de costar $30,000 el más económico a $3,000. Wow. ¿Sí? O sea, hubo una revolución y con esos cambios que ha traído, pues digamos, toda esta tecnología, entonces ya podía, o sea, $30,000 nunca hubiera tenido él para comprar eso, Claro, ni hubiera podido ser, pero 3,000 sí. claro. Entonces se metió en eso. Y eso, entonces, cuando yo estoy en Estados Unidos, ya no solamente el Mac puede manejar la parte gráfica de fotografía, sino los PC también. Sí. Entonces, yo estoy en Nueva York y me meto a estudiar en unos cursos que tenía la Universidad de Nueva York, que no eran los grandes cursos, era como para el que quisiera introducirse. Y Sí. había unos de fotografía digital y yo me metí. Y Wow. entonces rápidamente me encargué, o sea, yo estoy en la fotografía digital desde por ahí desde el 93. Entonces, ¿qué Wow. hacíamos en esa época? En esa época uno tomaba las fotografías en cámara Nikon F3, en diapositiva, las mandaba a escanear a Kodak, que tenía un sistema que llamaba Chichi, se me olvidó,
fotos CD o alguna cosa, Sí. era que ofrecían ese servicio. Mándenos sus fotos, nosotros las mandamos en CD. Sí. Entonces le llegaban a uno esas fotos y ahí estoy yo en Nueva York con un computador en una piscina, asombrado con eso, del computador, de cómo meto una foto ahí, cómo la veo, cómo la empiezo a transformar. A mí que siempre me gustó el cuarto oscuro, pues ver que en el computador, pues todo lo que uno se demoraba en el cuarto oscuro 8 o 15 días haciendo, tenía que hacer muchos pasos, en el Sí. computador lo hacía en un minuto y se podía devolver, pues no como no como Claro. en lo análogo, Sí, el que no control hay Z. en el control Z. Entonces, no, yo entré a la fotografía digital de una, y sin asombro y sin miedo, o sea, muy, muy disfrutándola. Con, y también creo que mucho me ayudó el video, porque es que el video ya había una parte, digamos, como, si no era digital, si era muy electrónica. Sí. Ujú. Entonces, no, yo no era solamente de la fotografía análoga, sino que tenía como esa visión. Entonces, no, siempre cuando volví aquí a Medellín, hicimos varias, con la misma Cámara de Comercio, hicimos varias exposiciones, 2 o 3 años seguidos que llamaban Imagen Digital, Realidad y Fantasía, donde traíamos conferencistas y la gente, pues en Medellín todo el mundo estaba ávido de saber qué era eso. ¿Sí? Entonces eso en el auditorio que habían 100 o 120 personas, y eso se llenaba siempre, Wow. siempre, siempre de estudiantes, de fotógrafos, un programa muy, muy súper interesante. Entonces a mí la fotografía digital, digamos, o sea, no fue un freno, no fue algo que me cosas, sino algo que me dio todavía más posibilidades. Entonces yo guardé todos estos cacharros como 10 o 15 años. Sí. Por suerte no me estorbaban, no tuve que cambiar de casa en esa época, entonces ahí se quedaron y hace como 10 años los volví a sacar, porque ahora, digamos, lo novedoso ahora es esto. Yo recuerdo mostrar cuando uno en el 93 o 94 le mostraba aquí a alguien una fotografía digital, la cara que ponía de cómo era eso, cómo se hacía. Sí. Ahora, cuando yo saco estas cámaras y le muestro a la gente, ponen la misma cara. Exactamente. Sí, ¿Cómo así soy así? ¿Qué yo. es eso? Entonces yo ahora, digamos, yo dejé creo que el último trabajo que hice más o menos serio en análogo fue hacer el libro para los 10 años del metro. Wow. ¿Sí? Porque yo me metí mucho en la Fundación Vistas, donde más que fotógrafo estábamos era manejando proyectos y haciendo proyectos de fotografía y hacía fotografía cuando se necesitaba. Pues sí, listo, hay que hacer una foto, entonces yo cogía la cámara y la hacía, o bueno, algunos proyectos especiales, pero, pero ya no, que también fue una suerte, ya no tuve ese dolor, digamos, de mucho fotógrafo, de que el fotógrafo, digamos, al final del siglo XX era una persona apreciada, muy escasa, a la cual pues, no era que le tuviera pretesía, pero era una persona, digamos, de un cierto nivel. No, pues ahora no es que el fotógrafo no lo sea, pero digamos, tiene que ser un fotógrafo de un nivel muy alto para eso, pero todo el mundo se ha sentido la cosa de que dice, como tanto por esa foto, no, un primo me la hace. ¿Sí? Claro. A mí no me tocó ese momento porque yo me metía a vistas, entonces ya no tuve que seguir como contratando con la misma gente. Hice algunos proyectos como con el metro y algunas otras cosas. Eh, Porque yo recuerdo que yo creo que uno en los 80 cobraba por una foto, los 90, por ahí 90 y pico, cobraba por una foto de estas 200.000 pesos. Wow. Y creo que hoy cobran, pues, por una foto, pues, o sea, hay 1.000 fotógrafos, entonces el mercado se ha complicado mucho más. Si Sí, yo he bien hay escuchado fotógrafos, fotos de, no sé, 25.000 pesos o menos, pues, o sea, sí, sí, que sí, sí, o sea, ha cambiado el mundo, digamos, pero por suerte, digamos, a mí no me tocó el sentir eso que en algunos compañeros sé que fue muy doloroso. Uno, porque dejaron de ser, claro, digamos, si uno es un fotógrafo, digamos, no tan viejo como yo hoy, pero pongamos hace 20 años,
un tipo que no era tan viejo, de 45, 50 años, fotógrafo con toda su experiencia y con toda su cosa, eso, y llega a competir con un muchacho de 22 años, y el muchacho de 22 años ya es mucho mejor que él, porque pues maneja mejor el computador, maneja mucho mejor todo lo digital, y este apenas está tratando de aprender. Entonces eso fue muy, muy doloroso para muchos fotógrafos, no solo porque perdieron su trabajo, su forma de conseguirse su dinero pues, para ganarse la vida, sino porque fueron apabullados por una generación que venía atrás con unos cambios que ellos manejaban mucho mejor que el otro. Wow, sí, muy, muy drástico ese cambio. Bueno, ahorita que mencionaste a Vistas, contanos, yo he visto que vos estás, no sé si sos el director o estás como trabajando, he visto Fotomed, he visto Vistas, he visto creo que Poncherazo. Contanos cuáles son como esos proyectos en los que estás metido últimamente. Pues a Vista le pasó algo parecido a lo mío. Entonces, digamos, yo llego en el 94, 95, lo que te contaba ahora de imagen digital, yo me reúno con Margarita Sí, y le digo, Margarita, no, viene una cosa extraordinaria que es la fotografía digital. Y se me dijo, bueno, sí, sí. Pero ya después vuelvo y me reúno con ella y le muestro lo que es y me dice, no, eso está muy, muy interesante. Entonces le digo, hagamos una exposición de eso. sí, Entonces la Cámara de Comercio, como te decía, en esa época hacía exposiciones cada 20 o cada mes. Ellos hacían 2 o 3 exposiciones al año, a la cual le dedicaban más esfuerzo, más recursos en todo sentido. Y dijo, no, hagamos una exposición didáctica de eso. Entonces empezamos y nos reunimos con varios empresarios de la ciudad y con varias cosas, y se armó un proyecto más grande. E hicimos algo que llamaba Imagen Digital Realidad y Fantasía, ujú, lo que fue en el 96 o 97 el primero, y la idea era mostrar una exposición didáctica de cómo era la fotografía digital y cómo se hacía, e hicimos un concurso a nivel nacional de la gente que estuviera, o por lo menos una muestra, no era concurso porque no había premio. Entonces invitamos a la gente que en Colombia estuviera trabajando en fotografía digital y nos mandaron, la gente estaba empezando a hacer sus pinitos, o sea, claro, hacer la A, hacer la B, hacer la C, a jugar con los efectos, pero eso era una cosa que asombraba a todo el mundo, o sea, por ejemplo, que una foto de una persona uno le pudiera quitar la cabeza o quitarle un ojo, no, eso era una cosa era una cosa totalmente, porque es que uno hacía una fotografía de una modelo, por ejemplo, en ropa interior, por decir algo, y cuando ella se iba a imprimir la foto se veía que había un hilito, no servía la foto, había wow, que repetir, ¿sí? Entonces, pasar de eso a tener la foto en el computador, usted puede hacer prácticamente lo que se quisiera, aunque en esa época el software no era tan potente como el de hoy, se puedan hacer miles de cosas. sí, claro, Entonces montamos una exposición que era una exposición didáctica donde paso a paso se le iba explicando a la gente cómo se hacía la fotografía digital que era, y se hizo esta exposición con lo que llegaba de la fotografía de Colombia. Y hicimos una serie de conferencias, 10 o 12 conferencias, donde distintos especialistas, la gente que ya sabía algo de fotografía digital, y dictaba charlas sobre todo en la Cámara de Comercio. Y como te digo, eso fue una cosa asombrosa porque los fotógrafos querían saber qué venía, los estudiantes de diseño y de todo esto sabían, o sea, ya estaban en el ambiente y algunos tenían, pero hay que recordar que en esa época en la casa todavía no había computadores, era muy, claro, muy escaso, digamos, los computadores que habían en las casas. La gente estaba apenas, digamos, como metiéndose a estos computadores, eran más de las empresas, del área de sistemas, del área de contabilidad. Pero ya se veía, pues ya estaba en el ambiente que eso estaba, ya había gente que tenía los primeros, y eso fue tan bueno que Margarita dijo, no, hagámoslo cada año. E hicimos otras 2 o 3, digamos, ya después la fotografía digital llegó y ya llegó el Internet en pleno, entonces ya esto no tenía mucho sentido. sí, Entonces, unos años antes, y cuando yo llego también paralelo a esto, entonces me reúno con algunos amigos y empezamos a hacer, dijimos, no, montemos una empresa para hacer multimedia, para hacer fotografía digital, y montamos Avistas. El ok, oficio era ese.
Y el primer proyecto, digamos, grande que hicimos fue de imagen digital, realidad y fantasía con la cámara, pero también hicimos uno de recoger fotografías antiguas de Medellín, Uf, porque increíble. queríamos hacer un proyecto que, utilizando la nueva tecnología, impactara en el público común. O sea, fuera algo como comestible, porque es que en los computadores siquiera eso, precisamente por reunir como lo nuevo de lo digital y lo antiguo de la fotografía, porque el proyecto era muy sencillo. O sea, era decirle a la gente, présteme esa fotografía que usted tiene vieja en su casa, pero ya no me la tiene que entregar, simplemente me la presta un minuto, nosotros la escaneamos, usted se queda con la foto, usted no pierde nada, pero la ciudad va a ganar un álbum fotográfico, Claro. ¿sí? Hecho por muchos. Entonces, en los centros comerciales montábamos escáner y computadores los fines de semana y la gente iba con sus fotos. Entonces la gente iba por la curiosidad de ver un escáner, o sea, nadie después, o sea, la gente no conocía un escáner, no sabía como una foto, se metía al computador, entonces solamente el verlo funcionar ya era una maravilla. Y la gente Increíble. no perdía nada y la gente realmente, pues nosotros lo hemos visto en los proyectos, a la gente le gusta colaborar en este tipo de proyectos colectivos. Y fuimos a Teleantioquia, a la misma cámara, bueno, a Teleantioquia, al colombiano, a EPM, hicimos un recorrido por las empresas y logramos conseguir algunos recursos y fue un proyecto de un alto impacto, digamos, en la ciudad y logramos recoger algo así como 15.000 fotografías. Wow. 15.000 ¿Y dónde fotografías. están ese archivo? ¿Cómo? Entonces, todo eso está digital, lo tenemos nosotros en la oficina. Eh, lo hemos tenido por internet por época. Hicimos unos multimedios que era, digamos, la forma de poder tenerlo en público. Entonces la gente le vendíamos o los patrocinadores lo regalaban en su público. En el CD se llamaba Un siglo de vida en Medellín. Tú podías entrar ahí. Estamos hablando de que el Internet apenas estaba iniciando Sí, sí. y cargar una foto en Internet se podía demorar. Era la época en que el Internet llegaba Conmutaba. a través de la línea telefónica. Claro. Pero si tenías internet, no tenías teléfono. Y si estabas en internet y entraba una llamada, a veces se te caía. Sí, sí, sí. Entonces, para que una foto bajita, de muy baja resolución de la época bajada, se demoraba para un minuto o dos. Entonces, lo funcional era que llegara en un CD, te metías el CD en tu computador y podías explorar como la historia de Medellín a través de fotografías, la moda, cómo ha cambiado el Parque del Río y cosas de esto, digamos. Eso fue muy, muy interesante y funcionó muy bien y fue una novedad y por ser novedad la gente lo consumió y lo aplicó muy bien. Wow, increíble, increíble esas historias. Entonces nosotros Oscar, seguimos en vistas haciendo proyectos de ese estilo, hicimos varias cosas, hicimos eso mismo en el Valle del Cauca, lo hicimos en Antioquia, en distintas zonas, y siempre trabajando con recuperación de memoria cultural y patrimonio en vistas. Hicimos un proyecto sobre los 50 años de los silleteros, fuimos allá a la comunidad de los silleteros, escaneamos fotografías de las casas de ellos, wow, contratamos 5 fotógrafos el desfile número 49, que hicieron un gran cubrimiento allá, y después en los 50 hicimos 2 libros de lujo con eso después lo repetimos en los 60 años. Pero entonces en los últimos años, la fotografía digital es lo común y corriente. Entonces también hicimos un proyecto que se llama El Poncherazo, donde sí, el poncherazo lo importante es recuperar el oficio del fotógrafo analógico del siglo pasado. increíble. El Pucherazo era un fotógrafo que nació, no se sabe exactamente cuándo, por ahí en los años 20 o 30, y iba de pueblo en pueblo tomándole fotografía a gente que nunca había visto una fotografía. Y gente, digamos, la posibilidad de tomarse una fotografía en los años 30 era ir a donde el gran fotógrafo Sí, que te cobraba a precios de principios de siglo una foto de estudio podía costar lo que vale un celular hoy. Pues a wow, precios de hoy, 1 millón o 1,5 millones de pesos. Era poca la gente que lo podía. Y tenías que esperar 15 días. Estos fotógrafos, 10 o 15 años después, aprenden a hacer una fotografía más rústica, llamémosla, no de tan buena calidad, pero fotografía al fin y al cabo,
y salen a la calle y se la toman a la gente y se la entregan en 4 o 5 minutos. ¿Y de Y dónde a viene el nombre precios. poncherazo? Yo siempre he El tenido esa poncherazo duda. parece que viene de la ponchera. O sea, eh, el, 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 el fotógrafo lo que hace es, coge una cámara que viene pues industrial y se la pega a una caja de madera. Ok. En esa caja de madera, él monta el cuarto oscuro en unas cubeticas pequeñas. ¿Sí? Entonces él Ah, puede, a través de la mano tiene una manga de cuero o de manga de saco, que por eso le llamaban así, que le permite meter la mano y manipular adentro sin estar viendo, pero él sabe qué está haciendo, pero sin que entre la luz, pero al final él tiene que jugar esa foto en algo para entregársela al cliente. ok. Una foto de papel normalmente hay que lavarla media hora. Ellos la Sí. lavaban 20 segundos ahí en esa agua y se la entregaban a la gente. Y eso usaban una ponchera y parece que a raíz de la ponchera terminaron llamando eso un poncherazo. Y poncherazo se asocia todavía ahora a una fotografía mal tomada, una fotografía de mala calidad. ¿Sí? Sí, como por no dejar. Como por no dejar, pero esta gente le dio su primera fotografía a miles de personas. ¿Sí? El poncherazo es un nombre muy antioqueño. Parece que también en alguna región, en alguna parte de la costa y en la zona pues paisa, Sí. en el cafetero se usa, pero en el resto del país, o por lo menos en Bogotá, que la televisión reparte los nombres, se llama fotoagüita. ¿Sí? Ok, ok. Entonces En fotoagüita y Chile, poncherazo son términos. es el mismo, Ok, es el mismo, listo. es dos nombres distintos para lo mismo. Ok. En Chile, en Argentina, lo llaman cámara minutera o Ah, foto ok. minutera, por lo mismo, porque el tipo prometía, le entrego la foto en un minuto. Obviamente no la entregaba en un minuto, pero la entregaba en 5, pues Sí, sí. era prácticamente lo mismo. En España también la llaman minutera, en Ecuador la llaman fotógrafo de cajón o fotógrafo de manga, pero es la misma, ¿sí? Sí. Entonces nosotros volvimos a montar ese proyecto, reconstruimos una cámara de estas y la sacamos a eventos para que la gente conozca cómo se hacía una fotografía hace 60 o 80 años. Wow, Entonces, increíble, increíble todo ese recorrido que nos has dado por toda la historia de la entonces fotografía. a partir de eso, del poncherazo, y a partir de volver a mirar estos equipos y esto, entonces en vistas andábamos en el proyecto de volver a montar un cuarto oscuro, de volver a hacer fotografía. De hecho, nosotros el año pasado estuvimos haciendo fotografía con estas cámaras, Sí. fotografía de retrato en centros comerciales y en distintas partes, para que la gente vea eso, se asombre. Y es una forma, digamos, de mostrar nuestro patrimonio. Claro, increíble, increíble. Oscar, para terminar, ¿dónde puede la gente encontrar esos proyectos de vistas? ¿Dónde pueden encontrar como toda esa información de la que nos estás contando? Mira, nosotros tenemos en Instagram, en Twitter y en Facebook, y tenemos una página que busca vistas, escrito con zetas, o sea, Ajá. la B pequeña, la I, la Z, la T, en vez de S tiene zetas, buscas en Google y te aparecemos o en la página o en cualquiera de estos, o en cualquiera de estas redes. Tenemos algunos proyectos, como tú dices, Fotomed, que lo Sí, estamos haciendo hace 3 o 4 años. Nosotros lo coordinamos, es un proyecto más y queremos que sea como de la parte fotográfica de Medellín, sí. tanto de academias y esto, y es celebrar el mes de la fotografía del patrimonio, que es septiembre, con conferencias, charlas y actividades alrededor de la fotografía. No, increíble. Eh, Estamos en estos, pues realmente yo ya me jubilé el año pasado y la idea era pasarme medio tiempo a trabajar esta parte analógica. Me acaba de dar una leucemia en 3 meses, con pocas posibilidades de superarla, pero si la supero, este será el proyecto, digamos, como que quería continuar y que voy a hacer. No, Oscar, mucha, mucha fuerza. Ojalá que todo salga muy bien. Mucha admiración por ese recorrido y ese trabajo que tenés.
y te agradezco mucho el tiempo. Creo que es una historia demasiado valiosa aquí en Parlagrafía. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a vos y a la gente que vea esto, que ojalá se entre a nuestras páginas y eso. Y estamos en eso. Vamos a ver cómo seguimos y si nos pueden visitar, muy bueno. Muchas gracias a vos por la invitación. Sí, no, hay mucho contenido. Ojalá para que planeemos otra de pronto mostrando ahí cómo es el proceso con las fotografías. Listo, vamos a hacer el revelado y demás. Dentro de esos procesos antiguos, en estos días vamos a hacer un taller que nosotros también con cierta continuidad. En estos días vamos a hacer unos talleres de poncherazo virtuales. Uy, por si de pronto quieren apuntar algunos. Y vamos a hacer también una científica. Es una técnica gráfica, que es, digamos, a lo que nosotros le estamos apuntando, como a mostrar esta técnica del pasado. Sí, Oscar, muchísimas gracias. Excelente contenido, muy buenas historias y ojalá se repita. Bueno, cuando tú quieras. Dale. Mucha suerte. Bueno, señores, esa fue la parla que tuvimos con el señor Oscar Botero. Muy buenas historias, muy buenas experiencias, pendientes ahí de las actividades que organiza Vistas y no olviden suscribirse.